Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Me presento y después presento al señor Manolo Budvar, soy yo, amigo de Gustavo. Me encomendó la tarea de acompañarlo como presentador en esta hermosa jornada. Digo hermosa jornada porque a veces nos toca encontrarnos en momentos de otro tipo y hoy nos encontramos en un nacimiento. Hoy se ha dado a luz. Es decir, hoy se va a dar a luz oficialmente, porque ya dio a luz el libro. Pero hoy hacemos la presentación oficial. Después de un tiempo de embarazo, tuviste el libro. Y acá estamos, a Gustavo Javier López lo conocen todos. Diego, Gustavo menos Diego. él. Gustavo Diego, ¿por qué dije Javier? ¿Qué sé yo? Docente y ahora devenido en escritor. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esto. A ver, ¿por qué la biblioteca de Lula? ¿Por qué aparece la biblioteca de Lula? Y porque hoy es el día del bibliotecario y entonces los quería hacer coincidir. Hoy es el día del bibliotecario. Hoy es el día del bibliotecario. Así que, yo me acordé que era hoy cuando vi los mensajes en Facebook de que era el día del bibliotecario. Entonces, ¿por qué la biblioteca de Lula? O sea, ¿de dónde salió la idea? ¿De dónde salió la idea? Y la idea en realidad mutó después de mucho tiempo. Porque esta historia tiene sus orígenes, creo que cuando yo estaba en la secundaria. A mí siempre me gustaba pensar historias raras, fantasías, pero siempre las tenía en mi cabeza. ¿Nunca las garabateaste? Garabateaba cosas, inclusive buscando material para la biblioteca de Lula encontré una caja que me traje de la casa de mi viejo una vez, borradores, cosas escritas, que después las tomé y les empecé a dar formas. ¿No? Siempre por ahí estoy hablando con vos y capaz que una parte de mi cabeza estaba pensando quién ganaría si se enfrentara aquello Moby Dick contra Chulu. No sé, viste esas cosas. Son unas boludeces mías, pero que me permitieron imaginar. Tenemos derecho, lo que pasa en nuestra mente, sí. ¿no? Además es privado, no se entera nadie. Yo me asusté cuando decía, nos encontramos en otros momentos, digo, este nos manda al frente, ahora los doy. Pero bueno, y la historia fue mutando hasta que, bueno, decidí, llegado ya mi retiro laboral, que ya lo tenía planificado, digo, bueno, pero siempre me gustó. Quise tratar de escribir, ¿no? Ponerme a tratar de escribir, a empezar a escribir, a ver si puedo contar historias. Yo escribo cosas sueltas y publico en Facebook, en las redes, cosas cortitas, pero digo, bueno, contar historias. Y te largaste con una novela. Y me largué con una novela, porque antes escribía historias, escribí muchos textos de muchas canciones de carnaval que andan dando vueltas por ahí, anónimas, porque cuando uno escribe letras del carnaval, las escribe, tomá, te dice una letra de Usala y no le pone el nombre y apellido. Después uno sabe que está dando vueltas y dice, esa letra la había inventado yo, o esa parte de esa estrofa la había escrito yo. Y me animé a escribir esta historia. Y vos dijiste, ¿por qué la biblioteca y por qué Lula? La biblioteca es porque... ¿Alguna biblioteca hubo en tu vida? Y la mía, claro, la de mi casa. Yo siempre estuve amado por los libros. No me considero un buen lector o un gran lector. No sé si existe eso. ¿No? ¿Qué es un buen lector? No, por eso no sé, pero a mí me gustaba ir a las librerías y quedarme buscando libros, y si me parecía que un libro valía la pena, cuando era chico, ¿no? De comprarlo, me lo agarraba y me lo compraba. ¿O te lo llevabas? Sí, hay anécdotas. Acá está mi viejo, que una vez cuando era muy chico en Villa Gesell, me metía en la librería y me quedaba ahí un rato, entonces él estaba hinchando porque se quería ir de vuelta al hotel. Y un día empezó, dale, vení, y un hombre de ahí lo retó. Dice, no, señor, dice, si se quiere quedar, déjelo, que está en la librería. Y entonces en mi casa siempre hubo muchos libros. Libros que por ahí todavía no leí, ¿no? Que me debo leerlos. Creo que fue Humberto Eco que decía que
que no hay que asustarse de aquellos que tienen una librería con una biblioteca con muchos libros que no leyó todavía, porque es como esa persona que tiene remedios en la casa y no lo usó porque no se enfermó, pero el día que se enferme los tiene ahí. Entonces yo tengo libros que tengo que leerlos. Alguna vez vuelvo a leer algún libro que ya leí porque había algo que me había olvidado y lo quería releer. Y hay otros libros que me debo leerlos, qué sé yo. Bueno, evidentemente tu biblioteca te marcó. Me marcó. Porque arrancás con tu primer libro con un libro sobre una biblioteca. ¿Qué es la biblioteca? Que en realidad es la excusa, porque en la novela, para sin spoilear demasiado, así ustedes las compran. Lula es una chica. Escucharon, ¿no? La pueden comprar. Claro, la compran. La pueden comprar por ebook. No sé dónde la pueden comprar. Me parece que acá vende el libro, ¿no? Sí, acá está. Ahora nuestro amigo Leandro ha hecho una gran tarea con la difusión del libro y con la difusión de todos los escritores y gente que se anima. Y no sabes cómo cero agua. Y también, ¿no? A poner en palabras cosas. Hay un montón de gente en Moreno que escribe. A mí me da vergüenza estar en este lugar, bueno, porque me animé a contar una historia, ¿no? Porque uno escribe por ahí, yo pienso que uno escribe porque tiene ganas de contar algo, y si eso que uno quiere contar al otro le sirve, le gustó, le dejó algo, bienvenido sea. Y bueno, la biblioteca, Lula es una muchacha que se muda a una casa que era de sus tíos abuelos. Acordate de no contar el final. No. Si no, no lo compra nadie. No lo compra nadie. Y en esa... Y bueno, ahora iba a contar. Ella descubre que en la biblioteca de la casa algo le llamó la atención, y es el diseño, ¿no? No porque la vio por primera vez, porque nunca le prestó atención, y es el diseño de la cuadratura del círculo, que es un diseño relacionado con lo esotérico, con lo místico, y resulta que, bueno, que esa biblioteca, utilizándola, te permite acceder a un mundo, a un universo diferente al nuestro, donde todo lo que fue, lo que existió, lo que fue pensado, lo que fue creado, lo que fue hecho, cobra vida, se manifiesta en ese lugar que en la novela se llama la confluencia, que es como el centro de la creación. El centro del universo sería la confluencia. ¿Cómo? Claro, exactamente. Uno tiene... incorporó cosas que ha leído, de historias que ha leído en este relato. Y bueno, porque a mí me quedó la idea de siempre presente de la vida es finita, ¿no? Nosotros somos seres finitos, somos inmortales. Entonces yo digo, bueno, lo que uno es, ¿dónde termina? ¿Dónde va a parar? Pero no hablando en términos de cielo, infierno, del mundo de los espíritus, el alma, sino lo que fuimos nosotros. Nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras ideas. ¿Dónde queda eso, no? Se pierde, ¿no? Y pensando en la historia me acordé de una escena improvisada de Rutger Hauer cuando hace el final de Blade Runner en la película, que esa escena memorable la improvisó él, que dice, todo lo que yo vi se pierde como lágrimas en la lluvia, ¿no? Y digo, todo lo que fuimos nosotros, ¿dónde queda? Porque uno puede decir, bueno, queda el recuerdo de la familia, de los hijos, de los amigos, pero también son finitos, ¿no? Entonces, ¿cuántos tíos abuelos hemos tenido de que sus historias dónde están? ¿Dónde fueron a parar? Y si queremos, ¿dónde fueron a parar, no, qué sé yo, en la historia de algún vecino que antes habíamos visto en la calle y ya perdimos? Entonces dije, bueno, la confluencia es ese lugar donde la memoria histórica de la persona, del ser humano, queda presente. Y todo es realidad. Si yo imaginé una idea, eso que yo imaginé quedó en un lugar. Si yo accedo ahí, lo puedo encontrar, sea de una persona de esta época, como pudo haber sido de un neandertal, claro, de alguien. Está todo guardado ahí. Y ese, todo bueno, está guardado en la memoria. Está guardado ahí en la confluencia. ¿Cuánto tiempo te llevó todo esto? Le iba a contestar a mi tía, porque ella dice, ¿por qué le puse Lula? Porque dice es el presidente de Brasil. ¿No? Lula. Y yo necesitaba un nombre para el personaje. Necesitaba un nombre, sabía que si lo hacía hombre iba a meter la pata porque
no quería que nada terminara haciendo una pavada de que me pongo yo el protagonista, y tenía que ser una chica. Entonces me faltaba un nombre, no tenía nombres, busqué, y una compañera mía, Lorena, un día charlando con ella, con la historia, y ella tiene una forma extraña de ser, la puedo decir porque no está acá, está con bronquitis, entonces digo, es extraña. Claro, después, como está grabado, me va a ver y me va a decir, como soy extraña, me va a decir, te habla, entonces, escuchándola, yo me empecé a reír porque decía, ahí está Lula, tiene que ser parecida a ella en la forma. Entonces le pregunté, digo, si tuvieran, ¿qué nombre te hubiera gustado tener? Porque Lula me dice. Digo, fue el presidente de Brasil. Entonces me fui a mi casa y cuando estuve buscando el personaje, era Lula, ¿no? Porque si me hubiera dicho Gertrudis, digo, no puedo poner Gertrudis al personaje. Hubiera buscado y calzó justo con esas cuestiones, ¿no? Y después los personajes obviamente tienen vidas propias y tienen sus características. Me llevó armar la final, por ahí, yo digo que 2 años, porque desde que empecé con los primeros escritos hasta que la terminé fueron exactamente por ahí 2 años, porque yo no la escribí linealmente, la escribí por partes y por momentos. Pero la historia la iba siguiendo. Sí, la tenía como yo cuando, no sé, porque soy raro. Yo para escribir uso el celular, porque ahora desde la pandemia es que uso el celular, ¿no? Entonces yo, como se me ocurre el día, entonces agarro el celular con el texto y voy caminando por mi casa. Entonces voy escribiendo, anotando borradores, me quedo un rato sentado, después me paro. Y yo la empecé a escribir por partes porque yo pensaba, mira vos, van a poner acá a Frankenstein en la novela y va a pasar esto con Frankenstein. Entonces empezaba a pensar esas cuestiones. Después iba juntando. Por ejemplo, yo lo primero que escribí con Lula fue el principio, pero lo segundo, tercero fue el final. Tenía el principio y el final. Y después me acuerdo que necesitaba un personaje, porque en la historia hay un cura. Necesitaba un personaje, hay un cura, está en una organización, está el Vaticano, está el cronovisor. Necesito un cura. Y yo había leído una novela de un amigo mío, un hermano de alma que vive ahora vos lo conocés, me parece, Alejandro también, Marcelo Castro, que escribió sus 2 novelas. Su primera novela fue Regnum Novarum, una novela de fantasía muy linda. Y él tenía un personaje, y te lo prestó, el padre César. Entonces yo estaba un día, digo, necesito un cura, y dije, César. Entonces le mandé un mensaje, digo, escúchame Marcelo, te tengo que pedir un favor. Y al rato me contestó. Le digo, ¿me prestás tu cura, tu padre César, para una historia? Y viste, uno puede decir, bueno, déjamelo pensar. Le digo, bueno, sí, pero no tenés que ponerle apellido. Y no se puede morir, porque yo lo tengo que usar. Y claro, yo dije, claro, apellido, porque en la novela es el padre César, no sabemos el apellido. Todos sus personajes tienen el apellido. Entonces, no le pongas apellido porque yo no le puse. Entonces en la novela es el padre César, no hay apellido. Entonces yo tomé prestado. Y bueno, entonces fui escribiendo cosas, las fui como armando como un rompecabezas. Yo tenía la idea, la línea, ¿no? Pero fui escribiendo por partes. Y escribí un montón, escribí demasiado, y después me di cuenta que una parte que escribí ya no podía estar acá en esta novela porque tiene que ver con otra historia. Y la dejaste para después. Y la dejé para la continuación, porque es una trilogía, así que la voy a ver 2 veces más, si tengo suerte. Así que bueno, saber si hay una trilogía, porque Lula sigue viva, así que por lo menos hay una alegría. Y entonces, con la trilogía, también le voy a robar un personaje a Alejandro, unos personajes, tomo prestado cosas de otros como homenajes. Pero bueno,
En O sí sea, esta... sos un plagiario. Estamos, Claro, bueno, si se le ocurre una buena idea al otro y se puede usar, ¿por qué no? Si le pedís permiso, está Y le todo pedimos bien. permiso. Y también hay, porque Alejandro me hizo los dibujos, que son preciosos, para ilustrar, pero uno de los personajes es Lovecraft, ¿no? Y su universo, ¿no? Porque siempre hay una idea de aquellos que leen a Lovecraft y lo han estudiado, de que esto que pensó Lovecraft fue producto de su fantasía y si fue realidad y si ese universo realmente existía, es aterrador, y yo tomo como, y me gustó esa idea. Entonces, todo lo que imaginó Lovecraft no lo imaginó, eran como susurros. Y yo cometí una cosa que no pasó nunca en la realidad, es que dos de los personajes que son Lovecraft y Robert Howard, que es el escritor de Conan, se conocieron físicamente. Robert Howard y Lovecraft eran escritores que escribían, que eran amigos, pero eran amigos epistolares, porque se escribían por correspondencia. Él con Clark Smith, Aston Smith, que era otro escritor de una editorial, Weird Tales, de Estados Unidos, que en la primera mitad del siglo XX era famosa porque escribían, se publicaban historias de fantasía o de ciencia ficción, en esos formatos de pulp o de libros de bolsillo, que es el que tiene el libro que hice yo, el que me diseñó Leandro. Y yo hago en la historia que Robert Howard y Lovecraft se conocen porque necesitaba que se conocieran físicamente. Nunca pasó eso, pero se conocieron, porque si no, no me servía la historia. Te tomaste la libertad de... Claro, la libertad de que Robert Howard va a conocer a Lovecraft, ¿no? Porque los necesitaba. O sea que acá tenemos personajes irreales y personajes reales puestos en contextos de fantasía y personajes irreales que... Lula o Diego, el padre César, o Aide Sancler, hay un montón, son todos. Por ahí hay situaciones, contextos que son realidad, Jauregui, qué sé yo, Club Flandria, Moreno, lugares que pueden ser reconocidos por el lector. ¿Y Club Flandria? Eso no me suena mucho, no sé. Y porque necesitamos un equipo de fútbol, ¿y qué le voy a poner? Boca, River, y aparte te permite jugar un poco con la idea del lugar, ¿no? Que el lugar esté afianzado también en la historia. Porque es esta parte, esta de la memoria, ¿no? En lo que le dejamos al otro, ¿no? Yo creo que el ser humano se define por lo que deja al otro y por lo que te han dejado, ¿no? Entonces, digo, si por ahí algún conocido mío, por ahí mis primas y leen con atención, por ahí hay una cosa que no tiene que ver, pero decir, mira, esta es la casa de mi tía, ¿no? Porque por ahí la casa de Lula es una mezcla de casas. Hay que leer con mucha atención. No, si uno que es parte de mi historia descubriría eso, y el que no es, no hace falta. Es que pero en tu entorno lo claro, porque qué sé yo, la casa de Lula, donde vive Lula, es un poco la casa de mis tíos, la casa de mi abuela, un poco la casa mía. Los personajes tienen un poco de montón de personas. Para que vean una postilla. Ese es mi papá, a ver qué va a decir. El tío que habla es un tío abuelo de él que venía a verlo y se ponía a leer con él. Claro. Mucha influencia en vos. Claro, Vicente, mi tío Vicente. Claro, mi tío Vicente. Y él durmiendo, cuando se despertaba, el tío estaba sentado al pie de la cama en un banquito leyendo los libros que tenía él. Claro, porque mis tíos Vicente y mi tía Elvira, que eran tíos abuelos de parte de mi mamá, esa historia familiar. Ellos tuvieron 2 hijos que en un accidente lamentablemente murieron, entonces nunca más tuvieron hijos. Entonces ellos, yo era como el depositario de ellos. Era el preferido. A mis primas no les gusta esa cosa, porque también fue el preferido de mi abuela. Y bueno, pero jódanse por nacer después. ¿Qué quieren que haga? Y nacieron después de mucho tiempo. Claro, entonces ya está.
Y aparte le dio bronca porque yo era ya grande y me seguían regalando cosas para el Día del Niño, porque ellas eran niñas, pero ya no. Pero después cuando ellas dejaron de ser niñas, se cortaron los regalos. O sea que yo recibí regalos del Día del Niño entre telones siendo familiares, un estudiante universitario. Bueno, por lo porque menos ese no es el- hables más de ese tema. No, pero bueno. A ver si esto- Y uno de los personajes, por ahí Pascual, que es ahí, tiene algo de Vicente. ¿Y tu nombre de dónde es? Deriva. De los primos, pobrecitos que De los fallecieron. hijos de- Sí, bueno, pero no vamos a contar eso. No vamos a contar de dónde viene mi nombre. No me digas que son los nombres. Y no vamos a contar que chocaron con un tractor. Y los aplastaron. ¿Vos tenés No. los nombres de esos dos Yo chicos? tengo los nombres de ella. Rafael Videla, Jorge Rafael No, Videla. claro, sí, Tiene también. los nombres de No, los- pero tampoco vamos a poner que Jorge Rafael Videla tenía los nombres de cosas. Vamos a tener que editar esta parte. ¿No? Pero bueno, tiene, sí, porque mis nombres son. Bueno, pero viene. Tomé cosas. O por ahí situaciones que algo que me pasó y necesitaba que a un personaje le pasara algo y me acordaba y metía. Pero después es ficción, porque si no van a pensar que yo Aclara tengo en mi bien que casa ficción. una biblioteca que me lleva... Aclara Ahora me bien. meto hoy y voy a cazar a Moby Dick. No, eso no Y los está. familiares, todo ficciones. Y los familiares son todo ficción. Sí, sí. El único nombre real que utilicé es de una tía que es Blanca, porque me servía también. Yo no quería usar nombres reales, pero necesitaba un nombre y después de vuelta, bueno, le pongo Blanca. Está bien. ¿No? Y Decisión bueno, tuya. el Diego que aparece ahí no soy yo, pero me servía Diego, porque yo hice una lista de nombres. ¿Viste? Porque los nombres tienen, qué sé yo, un ritmo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, Manolo, y capaz que Manolo te sirve para esta historia, pero no para la otra. Entonces no, lo dejo a Manolo, lo dejo para otro. Sí, sí. Y entonces puse los nombres, por eso Lula y bueno, el padre César, que fue porque lo pedí prestado. Si se hubiera llamado Roberto, era el padre Roberto. Claro, El Pero nombre era- no hacia la persona, Sí, la quedado bien. persona hacia el nombre. Claro, bueno, puede ser, ¿viste? Pero, bueno, ahí está, eso es un poco, no sé si otra Bueno, pregunta. ¿y se viene la segunda parte? Y ¿Cómo va a vas haber con una eso? segunda parte, porque yo... Pero ya estás trabajando con eso. Y sí, la segunda parte ahora la tengo reposando. Porque yo cuando escribí la historia me quedó como casi media historia más. Lula y Diego son los protagonistas. Entonces después continúan ellos. Y puedo spoilearlos, total, no pasa nada. ¿Y sabés lo que va a pasar Puedo. en la tercera parte? Sí. Ya la tenés Porque en la tercera cabeza. parte ya es Lula, Diego y ellos tienen hijos. Y son los hijos que también están. Y tiene que ver con el primer contacto extraterrestre oficial de la humanidad. La historia pasaría 13 años después de esta. Y está Lula, Diego y los pibes y otros personajes nuevos que son contactados por los extraterrestres. Y son contactados por extraterrestres porque les pasa algo acá. Entonces tienen que leer esta para... Pero de Va a la- ser una trilogía. Vos de la segunda parte me dijiste que tenías bastante avanzado. Sí, ya está, la escrito tengo todo. reposando ahora porque tengo que dejarla para volver a releer si tengo que corregir algo, agregar, quitarle. Ya la tenés armada. Ya la tengo Eso armada. Eso es lo que te había entendido. Sí, porque estuve unos meses en que lo único que hacía en mi casa era estar escribiendo. Me he agarrado con una posesión, porque tengo dos nombres de Sí, primos sí. que me poseyeron, Sí, sí. y empecé a escribir. Pero Y vos escribí un haces así, montón. pero vos no escribías No, mucho a yo mano. escribo. En el teléfono. Si escribís. hubiera una cámara furtiva en mi casa, vos me ves es que estoy así. Porque yo escribo un borrador, después me lo guardo, me lo reenvío, lo guardo en un borrador de una casilla de correo que tengo que armé para esto, y voy, y después, cuando pasa la semana, el viernes, me siento en la computadora y empiezo a unificar y a revisar, a leer, y después de un tiempo voy pasando en limpio las cosas. Porque yo no me puedo quedar quieto. Cuando yo estoy sentado quieto, y así es porque estoy nervioso, o algo me preocupa, entonces estoy quieto. Pero si yo estoy normal, digamos, camino, voy Sí. camino. La señora Graciela que trabaja en casa,
Te iba a pedir que contaras esa anécdota. Me dice, le hablo, pero ella me dice, ¿vos estás escribiendo algo ahora? Sí, Graciela, sí, porque viste, capaz que estoy hablando y para que me funcione algo lo tengo que decir. No sé si ustedes vieron, a mí me gusta mucho el cine, entonces muchas veces comparo con las cosas del cine. No sé si ustedes vieron esta película de Al Pacino y Russell Crowe, El Informante, que dirige Michael Mann, que hay una escena, Russell Crowe es basado en un hecho real, que es un ejecutivo de una empresa de cigarrillos que decide denunciar que los cigarrillos causan cáncer y se le va toda la vida a la mierda. Porque y eso hay una escena que el tipo queda solo, sentado en una silla, y ahí es magistralmente filmada, todo alrededor se diluye y las paredes de ese cuarto donde está tienen que ver con los recuerdos de toda su vida, con la familia, las cosas que tenía antes que perdió porque se separó, porque quedó en la ruina, ¿no? Por haber hecho lo que tenía que hacer. Y entonces yo cuando escribo, por ahí yo estoy sentado, pero si necesito que el lobo que aparecía recitando unas palabras para meter en el Necronomicon al chulo, lo estoy imaginando. Entonces mi casa después... Claro, la cocina se transforma en la biblioteca. Entonces yo estoy mirando un lugar y ahí está ese lugar. Entonces yo me hago una imagen y alrededor mío es fantasía. Y ahí la señora se pensó que vos... No juego con armas, porque capaz que viste un día agarro... No, pero... Ahí cuando la señora dijo, hasta mañana... No, ya me conoce, Graciela, hace rato, pobre. Mirá, pero me parece que no la quiere contar. No, la cambió. ¿No volvió? No, pero tiene... Yo no sé, qué sé yo. Yo escribo, también estoy empezando, a mí no, viste, me da vergüenza, porque yo escribí una historia porque quería contar algo, y si le gusta a la gente mejor, pero qué sé yo, viste, hay escritores, me siento, viste, intimidado, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Viste, es como que, viste, me pongo a jugar al fútbol con Messi, con Batistuta y todo, digo, perdónenme, pero qué sé yo, voy al arco, siquiera atajo, viste, pero no, qué sé yo. También me acordé de algo que me dijo una vez Alan Pauls, no sé si lo ubican, Alan Pauls, que es un crítico, escritor, ¿no? Yo cuando estudié periodismo, allá a lo lejos, que todavía no habían computadoras en El Salvador, tenía una materia que se llamaba tecnología cinematográfica, y me mandaron, tenemos que hacer notas o investigar, y a mí siempre me gustó el cine, yo miré cine siempre, soy un cinéfilo terrible. Y entonces un día le hice una nota, era un trabajo práctico, Alan Pauls, y él, viste que tiene cara de serio, pero es un tipo muy accesible. Y se tomó el tiempo de escucharme, estuvimos un rato, y después le digo, bueno, porque para estudiar crítico de cine, dice, ¿para qué vas a estudiar crítico de cine? Mirá cine, me dice, no estudié cine, no sirve para nada, dice, mirá cine, y después del tiempo empezó a leer sobre las escuelas de cine, pero así, mirando te vas a dar cuenta con el cine. Y Claudio España, otro crítico de cine que era docente también, me dijo algo parecido, me dice, pero es como escribir, si vos estudias periodismo, vas a escribir mejor cuanto más escribís, si no escribís nada, no vas a escribir bien. Entonces me quedo de eso, bueno, me tengo que lanzar y escribir. Capaz que esta novela no es buena, la segunda será un poquito mejor, la tercera será un poquito mejor, pero uno escribe porque por ahí quiere contar algo. El tema, ¿no? ¿Por qué uno escribe? Y porque tiene ganas de transmitir algo, ¿no? Creo que es una forma de perdurar, de dejar algo, de compartir algo con el otro que a lo mejor, lástima, mira, capaz que yo hice algo que al otro le alegró por un momento, le sirvió por alguna cuestión, ¿viste? Y a lo mejor no me voy a dar cuenta de eso, porque las cosas tienen su ritmo y su tránsito. Bueno, pero tenés la suerte de que acá hay mucha gente que va a leer tu libro
y te va a hacer una devolución. Porque en Claro. algún momento alguno de nosotros va a decir, che, Gustavo, esa parte que... Sí, un día voy a abrir la puerta donde están todos los libros ahí, ¿viste? Y me dice, No, pero dice, es bueno eso, porque cuando vos lees y los libros van a parar a cualquier lado, vos no tenés devolución. Claro, Acá bueno. podés tener devolución. Y está... Y más a tu favor juega que vos decís que acá hay escritores, entonces que un escritor te haga una devolución no es lo mismo que la haga un simple lector. ¿Viste? Y no es lo mismo. Entonces ahí, viste, uno va a estar más expectante y más acobachado. Pero, qué sé yo, uno es por eso. Yo cuando la empecé a escribir, en realidad uno, qué sé yo, porque a mí me di cuenta que escribiendo, eso de rato que yo escribo, que imagino, no pasa nada alrededor mío que me moleste. Es como que Te abstraes. me abstraigo. Sí, sí. Yo mucho tiempo estuve triste, o por ahí sigo triste, pero cuando escribo no estoy triste. Es como que la tristeza la saco No, en un porque lugar. estás sumergido en la historia. Claro, viste, me quedo. Y entonces me divierto, me entretengo bastante. Porque a lo mejor tengo que pensar cosas, tengo que darle forma al personaje, cómo es el personaje, qué va a decir, por qué viajaría a ese lugar. A lo mejor para escribir la historia de Lula tuve que pensar toda la vida de Lula, o de Diego, aunque no la cuente ahí, porque ¿por qué Diego va a reaccionar de esa forma? Y qué sé yo, porque... Por su historia. Por su historia. Claro. ¿No? O por qué va a pasar esto. Entonces tengo que como que hacerle a los personajes determinadas cuestiones para poder explicar después cómo van a reaccionar. Y tuviste ¿no? que estudiar un poco también. Sí, tuve que revisar porque yo... Claro, la cuadratura, todo eso tenías que pegarle una mirada. Claro, viste, de cosas, ideas. Yo me acuerdo de qué símbolo podría servir o que no. Inclusive yo rindo homenajes a Miguelina, atendé el teléfono. Está el que tiene. Claro. Ahora, si llegan a ser, si es algún Gustavo o un Diego, es de Ultratumba. Sí. Claro. Pero Gustavo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Cuándo sí. sentiste que Lula tenía vida propia? ¿Cuándo? Que te empezó a llevar el personaje. Por eso es muy interesante lo que vos decías. Que llega un momento que el personaje mismo te va llevando en la historia. Y mira, cuando escribí las primeras 30 páginas, porque las primeras 31 páginas las escribí casi como de un tirón, me acuerdo, ¿no? De un tirón, digamos, ¿no? Que fue cuando empieza la historia, que ella está mudándose hace unos días y un sábado de la noche se pone a descansar y se va a poner a leer el libro del diario de Ana Frank. Así empieza, ¿no? Y cuando ella empieza a transitar la historia, ahí empieza a tener vida propia, porque el personaje empieza a hacer cosas que por ahí yo no las había pensado a reaccionar, ¿no? Y ahí me di cuenta. No, está escrito como hay un narrador que va contando. Cuando pensé escribirla como si fuera Lula, pero no me iba a salir, ¿no? Porque yo tenía miedo de que si escribía yo en primera persona iba a ser yo el escritor, o iba a escribirlo yo, si yo lo escribo yo, ¿no? Además, ponerte en el papel de una mujer, en la cabeza de una mujer, para nosotros los hombres no es fácil. Sí, pero tampoco, viste, que yo no quería que tratar de que los personajes no tuvieran nada que fuera conmigo, salvo, qué sé yo, que el pibe le gusta los cómics, Star Wars, que eso sí lo saqué de mí. Pero ese detalle, Flandria, nada más. ¿Por qué el diario de Ana Frank? Porque me da vergüenza, pero nunca lo leí. Entonces yo, viste, soy como Selig, que nunca, viste, que el personaje no leyó Moby Dick y toda su vida. Yo el diario de Ana Frank no lo leí. No lo leí, como un montón de otros libros no leí. Entonces digo, bueno, yo tengo que leer el diario de Ana Frank. Entonces digo, bueno, Lula va a agarrar el diario de Ana Frank. ¿Y lo leíste? No lo leí todavía. No lo tengo que leer, lo tengo que leer. Bueno, ahora y lo leer. tengo que comprar, no lo tengo. No, es verdad, porque decir, no lo tengo. Ahora te lo regalamos. No me lo tengo que regalar. No lo leí. Yo te pregunto,
Sí. esto que estabas diciendo, que empezaste con Lula y después de un tiempito, de un ratito, te fue llevando a algo propio de ella. ¿Cómo fue eso? Y porque fue como que el personaje empezó a tener características. ¿Que iba a ser asustadiza? No, es una chica que es que se asusta, pero el miedo lo atraviesa, entonces, viste, se va superando, digamos, ¿no? Si se queda pechugada porque la situación la va desbordando, por ahí llora, pero después se seca las lágrimas y junta coraje, ¿no? Yo, viste, ahí la empecé a dar esa forma, que sea como, no una heroína, sino que sea una persona que tenga determinación, que sepa domar su miedo. Claro, y que tome decisiones, ¿no? Que tenga dudas, que tenga sus miedos, sus pasos atrás. Yo cuando escribí los primeros textos, a Alejandro le di, que me dice, pero hay una tensión entre Diego y Lula, ¿qué pasa? Porque el pobre Diego está enamorado de Lula y Lula no le da bolilla. Y Lula se le hizo pagar, le hizo que se tome un tiempo, ¿no? Que haga el trabajo, no, pero digo, bueno, que ella se toma su tiempo para resolver y cuando lo resuelve lo lleva adelante. Por ahí no iba a ser así el personaje al principio. Sí, las características, porque yo cuando pensaba, digo, no la puedo hacer, tiene que ser una morocha argentina, tiene que ser una piba de barrio común, entonces tiene que ser trigueña con anteojos, tiene que ser común, tiene que ser, si pasa por acá es ella, ¿no? Pero que vive cosas extraordinarias, tienen que ser personajes por ahí reconocibles. Sí, a mí, viste, el personaje empezó a estar ahí, como empezó a estar ahí, empezó a estar ahí de otra forma otros. Hay un personaje que se llama Edith Sinclair que iba a ser accesorio y después fue importante. Inclusive Edith Sinclair es importante en toda la trilogía, en la segunda parte más todavía. Bueno, y hasta a Lula le diste la forma, el aspecto que vos quisiste. Sí, De eso no se esto lo ocupó hice con Alejandro. inteligencia artificial, con el chat, ese invento, porque como yo no sé pintar ni dibujar, en realidad va a haber un muchacho que me iba a hacer la ilustración, pero nunca encontramos la forma y la estética, no encontró y se bajó. Entonces, cuando yo empecé a jugar para diseñar los señaladores, empecé a jugar. Me llevó tiempo, porque para que la inteligencia artificial haga lo que uno quiere, tenés que, como que, no sé si entrenarla, domarla, entonces vos tenés que ir. Claro, pero por ejemplo, esta foto, este diagrama, este sería yo en una foto, y esta mujer que está allá, no sé si es María Eugenia o Carolina, es una foto que teníamos los tres. Entonces yo la estaba viendo, entonces alguna de las dos, no me acuerdo quién era, la saqué, después me fijé quién es, y digo, pero ahí está la forma. Entonces hice con el Photoshop, hice el corte del recuadro, le saqué, le fui borrando, les borré las caras, todo, y empecé a trabajarla con eso. Saliste igualito, ese, te nota. Claro, viste ahí. Empecé a trabajar, que ahí viste que ese es el temor con la inteligencia artificial, pero es una herramienta. Sí. Es una herramienta, si yo supiera dibujar. Aparte no le quería hacer la tapa a Alejandro porque yo me estaba haciendo esto. Entonces digo, bueno, la tapa me encargo yo y Alejandro se encarga de los dibujos. Herramientas modernas. Sábato escribía con la Remington. Mirá vos las épocas cómo cambiaron. Yo también tengo una máquina de vieja de escribir. Está en el Museo de Sábato, en la casa de él, allá en Santos Lugares, está la máquina Remington. Bueno, Manolo que tiene libros publicados, mira, ahí hay unos libros de Manolo, él escribe a mano. Mira cómo escribía Sábato, con la mano. Él escribe a mano y después Más troglodita todavía. Claro. Y en un blog.
Yo hubiera escrito en la computadora, pero a mí me cambió el hábito la pandemia, cuando tuvimos que estar con los celulares, con las cosas, entonces, viste, bueno. Y porque la computadora que yo uso es una del plan Conectar Igualdad, una netbook chiquita, que podría andar caminando con eso. Pero como yo me muevo mucho, era eso. Entonces me permite escribir, y... En cualquier hora del día. Sí, yo me hice un método que es, después del mediodía me conecto para ver si se me ocurren cosas. Eso lo saqué yo de Stephen King, que un día leyendo una nota decía que se levantaba a la mañana, desayunaba, se encerraba en su escritorio, a ver si se le ocurría algo, salía. Se instalaba en una ventana que da al parque y se ponía delante de la compu e intentaba escribir, aunque sea una frase. En el libro, mientras escribo. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Entonces digo, tengo que ponerle el método, porque si no, no avanzo más. Claro. Porque es que se te puede ocurrir algo, qué sé yo, estás en las canchas de Flandres y estás, oh, claro, era esto, o se te ocurre. Tuve una época, entre noviembre y diciembre del año pasado, porque yo a Leandro se la mandé en febrero, ¿no? En marzo te la mandé Sí, marzo. yo terminé en febrero, ahí escribía de noche, ¿viste? Me iba a dormir, o terminaba una película, me iba a dormir, y me acostaba todo y me levantaba, qué boludo que soy, esto así, entonces me sentaba, y después eran las 5 de la mañana y estaba despierto, y me iba a dormir, y me despertaba el otro día a las 2, qué sé yo, no importa, porque se te ocurrían cosas, qué sé yo, soy medio raro, yo ando con delay, calcula que estoy viendo ahora Game of Thrones. Yo estoy viendo Game of... ¿Vos no la viste? ¿Viste? Bueno, no somos raros entonces. Ella es rara también porque es de Jauregui. No, de Flandes. Entonces, pero, viste, no sé por qué dije lo de Game of Thrones, porque estoy viendo ahora. Porque y los cargo los viste hoy en mi casa. Sí, porque los cargo todos. Digo, ¿cómo nos mataron a Eddard? Digo, ¿cómo nos mataron a cómo está? Digo, pero ¿cómo no se dieron cuenta que lo iban a matar? Digo, si ya está todo, claro, digo, todo. ¿Cómo? ¿Por dónde vas en Juego de Tronos? Por la 5ª temporada estoy... que la metieron presa los de estos sacerdotes, que la metieron presa a Circe. A Cersei, no Circe. Cersei. Tampoco lo he visto. Bueno, hasta ahí. No, bueno, entonces no somos... Salimos de acá, No somos... Bueno, pero digan que tampoco leyeron el diario de Ana Frank, porque así somos cosas. Yo no leí el diario de Ana Frank, pero Vikingos y Game of Thrones no podés, Carver. No, viste, bueno. Así que bueno. ¿Qué decía Leandro? No, que está por llegar a la mejor batalla de todas las aquí. ¿La de los cuál? ¿La de los bastardos? Sí, esa es pero en la 6ª. Porque yo Vos la buscaste antes. No, porque la vi discontinuada. No la vi, viste, vi un capítulo, todo. En realidad hice una cosa que no es imperdonable, porque la última temporada la vi, porque aparte la había descargado, se había descargado mi hija y la vimos, todo. Y viste el final. Y vi todo en la última temporada, y después, viste, cuando la cara de mi hija que estaba media desilusionada, le digo, ¿qué pasó? Porque, viste, según las críticas, como que resolvieron muy rápido cosas. Sí. Y cuando estoy viendo eso, digo, claro. Para los que siguieron todo, ver los últimos es medio... Pero bueno, qué sé yo. Es como le va a pasar a ustedes cuando lean Lula y llegan al final y dicen, ¡ah, hija de puta! ¡Me hiciste leer toda la novela para esto! Claro, no, claro. Le digo, no, pero tiene una trilogía, en la 3ª novela te vas a enterar, ¿por qué? No. Claro. Claro, se mueren todos. Era un sueño como pasó con la... Era un sueño, ¡ay, hija de puta! Era un sueño. No, qué sé yo, a mí, no sé, Lula, por ahí yo tenía qué sé yo, el cronovisor, aparece el cronovisor, y yo había hecho una historia del cronovisor cuando era chico, entonces, tratando de encontrarla, no la encontré toda, encontré unas cositas, o me acordé de algunas cositas, y dije, bueno, lo voy a poner el cronovisor. Claro. El cronovisor, en teoría, era la máquina del tiempo que creó un cura, Ernetti, que mostraba imágenes del pasado, ¿no? Y que decían que lo habían hecho con Enrico Fermi, y que te ponían imágenes del pasado. Y dije, bueno, la voy a meter de una forma, el cronovisor tiene que estar en la biblioteca de Lula, y encontré la forma pensando de cómo iba
de cómo iba a ser. Pero bueno, es fantasía. Ustedes están leyendo la historia de alguien que en su cabeza tiene cosas raras. Y no sabes de dónde vienen todas las ideas. Y no, si supiera de dónde vienen mis cosas, capaz que no lo leen. No lo leen, no, pero... Te vas contagiado. No, claro, qué sé yo. Y yo quería que estudiara ingeniero en alimentos, mira vos. Claro, Le imagínate hice todo. guacho todo el secundario para que estudie ingeniero en alimentos y Nunca le di bolilla. fíjate la cabeza. Calculá que soy el único hijo, es el fanático de River, yo me hice hincha de Boca, así que en realidad voy para otro lugar. No, exactamente, pero no, qué sé yo. Por ahí, yo me divertí, entonces como me divertí, escribí, viste. Vos la pasaste bien. La pasé escribiendo, bien, sí. siempre, y aparte, qué sé yo, por ahí en la dedicatoria hay, viste, siempre está esa idea de la musa inspiradora, viste, alguien que te inspira, que no tiene que ser una mujer o ser una idea, No, o puede ser una mujer o puede ser claro. Una situación, y por ahí Lula encontró, porque yo tomé cosas de diferentes lados, y eso lo puse en una licuadora y después salió y Lo Lula que empezó Esperemos a que- tener vida, como una vida propia. Bueno, ¿alguien ¿viste? quiere preguntar algo más? No. ¿Sí? ¿Harías algún día un libro de tu papá que sentís vos como hijo? ¿Como No, hijo? si no tengo que hacer una historia realista. No sé, qué sé yo, puede ser. Por ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, claro, pero por ejemplo, un personaje que aparece ahí, lo puse que, el padre de Diego, que le gusta el tenis porque a él le gustaba el tenis. Lo que pasa es que él está vivo y el padre de Diego no, porque Diego es huérfano. Los padres están muertos hace rato. Lo mataste ahí. a tu papá. Ni siquiera, ya están, no es lo que murió en la novela, nunca estuvieron vivos. No aparecieron. Claro. ¿Por qué? Porque también me funciona bien el personaje. Viste que los personajes tienen que funcionar por algo, si no, no funciona. Vamos a darle. Qué sé yo, el padre de Lula se llama Blas. Y Blas en la novela es el padre de Lula habla todo. Mi abuelo se llamaba Blas. Y si vos lo escuchabas hablar era un milagro. Entonces, claro, mi abuelo no hablaba nada. Te decía, te decía así, no sabés si estaba enojado, estaba serio. Y te hacía así, no, viste. Y tenemos a Ale acá. Ale, ¿vos querías comentar algo, decir No, acá algo? con Marcelo le Sos- queríamos hacer una pregunta. Dentro de Sabemos que se alimenta bien, porque hablando de... Claro, y con todo el tiempo invertido en la novela, ¿qué tiempo te quedaba para ir al gimnasio? Porque yo empecé mi nueva etapa del gimnasio y como me empezó a doler la rodilla, no es lo mío, nunca más volví. Y no pienso ir, no, porque aparte estos machos hablan del gimnasio, vamos caminando y hablan porque, viste, y después vamos a comer y se comen unas cosas así, hijos de puta. Claro, se come unas comidas así, yo tomo agua. Y hija de puta, tomás agua y te morfaste una milanesa, me morfaste una cosa, ¿viste? Claro, tomo agua. Es como que... Se nota. No, algo light para tomar. Y te estás comiendo una milanesa napolitana con frita y algo light. Claro, no. Pero hice el intento. 2 meses fui. 2 meses. Y fui porque lo tenía a la vuelta de casa. Cruzaba así. Iba. Sí, bueno, no sé qué tiene que ver con el libro, pero el flaco me dijo, un día que yo me iba, que me miraba, me dijo, para vos esto es una maestría, ¿no? Porque yo iba 1 hora y me iba. Digo, esto es una maestría, pero vos hacías así, que no, me aburría como un marrano. No. No, yo le preguntaba a Ale si querías comentar algo yo de lo... cerrando, de los- ahora hablando en serio respecto del libro, hasta ahora llegué a las 2 primeras partes, me falta la tercera. Vi que tenés muchas referencias y vi que hay mucha data de determinadas cuestiones que me gustaría que por ahí les expliques, tuviste que investigar, ¿no? Sí, tenía... En cuanto a, qué sé yo, modelos de avión. Claro, porque, por ejemplo, como usan la biblioteca, hay una organización secreta que los descubre, que sabían que existía esa biblioteca, pero
no sabía, no me puedo spoilear, bueno, descubren, entonces se tienen que ir en avión, se tienen que ir en avión, entonces digo, bueno, pero no van a sacar un pasaje en LAN y se van a ir, si lo lleva el Vaticano, lo van a buscar, la piba se pone a llorar, y me viene a buscar, Diego, me viene a buscar, si te vienen a llevar, yo tenía que decir, si esto fuera realidad, yo soy Diego, vos sos Lula, estamos con la biblioteca, usamos todo un año, vemos cosas, y hay una versión secreta que descubre, no te van a mandar una nota un mes antes, mire que vamos a ir, van a pasar un día de golpe y dicen, mira, necesitamos que venga conmigo, te van a llamar, ¿quién es usted? Yo soy el presidente de la nación, hágale caso a esta gente, se tienen que ir, entonces te llevan ahí de y van en un avión, entonces yo investigué el Gulfstream, existe ese avión, porque ese es el avión de Messi, la marca que usa Messi. Mirá. Claro, digo, un jet que pueda viajar de Buenos Aires a Roma, sin escala. Entonces, bueno, el Gulfstream, el de Messi hacía. Entonces empecé a bajar información. Sí, lo que te decía yo, que hay que estudiar, te obliga a estudiar. Bueno, pero en la segunda novela usan, así Gulfstream un día me da pasajes gratis, usan otro Gulfstream, pero como es 13 años después, es en el futuro. Yo tuve que, para no escribir cosas sin saber tanto, averigüé, ¿no? Digamos, averigüé o revisé, no me acordaba. Como también hice referencias a historias, salvo el diario de Ana Frank, que no lo leí, los otros sí, los libros los leí. Entonces, pero no me acordaba del todo. Entonces no quería meter la pata. Entonces volví a leerlos. Agarré Moby Dick y empecé a leer, a ver. Digo, bueno, ¿qué parte de Moby Dick voy a sacar? ¿O qué parte, qué cosa voy a contar? O de la muerte de Arturo, de Mallory, ¿no? Que yo soy un fanático de las leyendas artúricas. O el de Guerra Mundial Z del hijo de Mel Brooks, Matt Brooks. Leí, viste, me puse a informar. Que eso ahora es fácil, porque con internet uno... ahora es mucho más fácil que antes, te hubiera demandado más trabajo. Tenías que ir a la biblioteca antes. Exactamente, viste. Por ahí, por la segunda parte me costó un poco más, porque como es 3 años después, sería 2038. Entonces tengo que ver qué pasaría en 2038. ¿Cómo sería? ¿Cómo evoluciona en 2038? Salvo la cancha de Flanders, que seguiría siendo igual. Después no cambiaría demasiado las cosas, pero uno tiene claro, y sí, porque si Flanders no va a hacer 2 tribunas nuevas. O te charla. No, va a ser igual. Puede ser que le cambien el nombre, porque se llama Carlos V todavía. No sé por qué se llama Carlos V todavía. Pero bueno, pero ya es parte, ¿no? Nadie se le ocurrió cambiarlo. Pero, ¿viste? Porque el Carlos V era el emperador. Y el fundador de Flandria, de la Curtiembre, Julio Stemberlich, era de la textil, era belga. Era belga y era un admirador de Carlos V. Es una cosa rara porque los flamencos y los holandeses no lo querían a Carlos V porque les hizo la guerra. Pero él lo admiraba y se ve que el Carlos V fue en homenaje a le habrá sugerido. Por ahí Roberto sabe, que pasa que si le decimos que nos cuente la historia de Flandria, cagamos, no nos vamos más. Pero se llama, que se podría llamar Julio Steinberg por el nombre, pero se llama Carlos V, es un nombre monárquico en un país que es republicano, ¿no? Una cosa rara. Pero a nadie le molesta ese nombre, porque Flandria es raro, Flandria es una no están cosa habituados rara. a ese nombre. La Flandria es raro. Tiene un estadio que se llama Carlos V y te venden unos choripanes de la Gran 7. Como que está, viste, choripán y el champán al mismo tiempo. Pero está... Ya que me dice el pie, don Julio Steinberlich era de la parte flamenca de Bélgica y ahí donde tuvo origen Carlos V. Don Julio Steinberlich vivió 5 años en trinchera en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes y después cuando vio que se venía la segunda, vino acá e inició todo ese imperio. Sí. Viste, vamos cerrando. Gustavo, Sí. ganamos 2-0.
Ah, bueno, ¿Ganamos? Sí, milagro del Señor. Oh, mira, ganó Flandria. Bueno. Bueno, vas a tener que hacer todos los fines de semana una conferencia. Claro, bueno. Por semana. O algún escritor que haga algo y que por juegue lo con menos los G de en Flandria. Los partidos chivos hacemos la... Y pero para Flandria ahora cualquier partido es Todos son chivo. chivos. Claro. Sí, porque no tenemos equipo. Bueno, le agradecemos a muchas Gustavo por gracias. esta exposición y bueno, les agradecemos especialmente a Gracias. Ah, muy bien. Gracias. Y antes de irse, compren el libro, ¿eh? Qué copado. Lo que pasa es que tenés toda la historia, digamos, ahí. Claro. Íbamos al círculo y iba al círculo. Bueno, con el divorcio. Para poner. Ya no tenés que... Tampoco me fui a Disney. No, ya tampoco, ¿no? Ya era un montón. No lo leí nunca. Y no sé que no lo Charlie.